Section 31. You read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something. We found something. Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. En esta ocasión hemos decidido hacer un programa variado, porque aunque los dos relatos se desarrollan en el espacio, hasta aquí llegan los parecidos. Y con sus autores nos pasa 3/4 partes de lo mismo. Vamos a mezclar la claridad de la escritura de un clásico como es Heinlein y su relato Universo, y las descripciones duras y vívidas de Gibson en su relato Estrella Roja, Órbita de Invierno. Unas veces nos sale monotemático y otras veces nos sale lo más variopinto. ¿Verdad? Bueno, sí, es cierto. También añadir que a los oyentes que no se asusten pensando que se van a enfrentar a esa prosa que a veces es un poco difícil de William Gibson, porque aquí está escribiendo en colaboración con Bruce Sterling, que yo creo que lo hace un poco más ameno y lo suaviza. Yo en este relato, no sé qué te habrá parecido a ti, Javi, pero a mí habitualmente Gibson me suele resultar difícil porque tiene una prosa, sobre todo en sus primeras obras, un poco difícil en el sentido de que salta de un sitio a otro sin tener muy claro dónde estás, no te describe muy claramente las situaciones. Creo que en sus últimas obras ya sí que obviamente va mejorando, pero en sus primeras obras no ocurre, y sin embargo en esta yo creo que en ningún momento te pierdes. Quizás un pelín al principio sí que tienes la sensación de dónde estamos. Sí, es que esta es de las obras antiguas, de los relatos antiguos, porque está en Quemando Cromo, me parece que es. Sí, es de las primeras. Es de las primeras. Uh-huh. Y yo recuerdo, la primera vez que me leí Neuromante me costó, pero me lo leí, pero luego lo volví a revisitar años después y me resultó bastante infernal el leerlo. O sea, porque efectivamente tiene una prosa que dices, no sé si es que no sabes escribir o es que te gusta hacerlo así porque te quieres hacerlo así exactamente. Yo creo que es más problemas de un escritor que no está muy fogueado, porque ya digo que yo creo que en Mona Lisa acelerada, en Conde Cero y en obras que tiene posteriormente que ya se empiezan a alejar un poco de la ciencia ficción, yo no noto tanto esa sensación de estoy perdido, no sé, de tengo que volver 2 páginas atrás a ver si me he saltado algo. O quién está hablando en este momento. Quién está hablando en este momento. Entonces me da la sensación de que puede ser algo más de alguien novato. También es cierto que en el fondo hay muchos tropos de este subgénero que es el cyberpunk. De hecho, hoy precisamente hemos estado hablando de géneros y no géneros, que no deberíamos utilizar esas terminologías, pero bueno. Un poco sí. Un poco sí, pero bueno, en este caso sí, esto es uno de esos relatos un poco arquetípicos del cyberpunk. Y sí es cierto que el cyberpunk era de tan puro moderno que era, a veces yo creo que incluso los propios autores se obligaban a escribir de forma un poco extraña. Sí, es que era como muy transgresor, era muy punk, como el nombre del género indica, y a veces yo creo que lo forzaban incluso un poquito. Sí, para darle como mucho más, o darle un estilo muy diferente que se notara... Que fuera rompedor. Sí. Y fuera diferente. Todo lo contrario que Universo de Heinlein, que Heinlein es uno de los grandes clásicos. Y yo creo que nunca se puede... nunca va a pasar de moda. Quizás te va a sonar antiguado. Y muchas de las cosas dices, esto está superadísimo. Pero es que tiene una construcción de relatos y de novelas. Yo creo que el Heinlein de todas maneras es mejor en la novela que en el relato. Porque es donde tiene tiempo. Sí, pero incluso aunque lo notes un poco antiguo, si tú te pones, como siempre, con las gafas de la época y sabes exactamente cuándo está escribiendo... le puedes dar valor a lo que tiene, porque realmente sí que tiene cosas muy, muy modernas. De hecho, luego en el relato de hoy vamos a ver un par de cosas que en aquella época yo creo que es la primera vez, o de las primeras veces que se llegaban a tocar. Uh-huh. Así que, no sé, yo creo que si quieres podemos ya dar... Sí, yo creo que vamos a arrancar, porque lo que nos apetece es hablar de estas historias y en el fondo... Vais a acabar escuchando lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero estas primeras reflexiones a nosotros siempre se nos hace un poco extrañas hacerlas porque pensamos que no es lo que os interesa. Lo que os interesa es que hablemos de los relatos. Efectivamente. Así que nada, vamos a seguir. Y recordad, llevaros siempre el cargador del portátil. Demasiado poco tiempo. El portal que te llevará a los confines de la ciencia ficción. Bueno, pues vamos a empezar con el relato de William Gibson, Estrella Roja, Órbita de Invierno. Y como siempre, nos vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Gibson,
por lo menos un poco hasta el día de hoy, porque Gibson sigue vivito y coleando. Sí, de hecho vamos a hacer lo mismo. De hecho voy a empezar con Bruce Sterling por seguir llevándote la contraria. Vale, muchas gracias. Porque, no sé, tengo la sensación de que este relato, no lo sé, es una sensación porque no he investigado al respecto, pero tengo la sensación de que este relato es más de Sterling que de A Gibson. ver, Bruce Sterling y Gibson escribieron un libro juntos, me parece, si sí, no recuerdo la mal. máquina diferencial, creo recordar. Eso es, ese era. Sí, sí. Que también lo escribieron un poco como este relato. Pero bueno, pues por hacer un poco, como siempre, una pequeña reseña biográfica de los autores, voy a empezar por Bruce Sterling, que nació en abril del 54 en Brownsville, Texas, y obviamente ya lo hemos comentado, es uno de los fundadores del movimiento cyberpunk, junto con William Gibson, Rudy Rucker, John Shirley, Lewis Sinner y Pat Cardigan. Además es uno de los principales promulgadores ideológicos de su género, porque este género, aunque tiene mucha gente que se subió a ese carro, realmente tiene poca gente que fueron proselitistas, por así decirlo, del género, ¿no? Que intentaron impulsar un cuerpo ideológico, ¿no? Para que hubiera como unas normas para trabajar dentro del género, aunque luego ya sabemos que en la ciencia ficción los géneros están muy diluidos y ahí tienen muchos vasos comunicantes. Pero sí, bueno, y además Sterling me parece que luego también se derivó mucho por el steampunk y... Sí, claro, obviamente tuvo muchas variantes y además también tuvo mucha obra de divulgación. Pero bueno, por dar algunas pinceladas, es uno de los primeros organizadores del taller de escritores de la ciudad de Turquía, en Estados Unidos, y es un asistente frecuente también al taller de escritores de Sycamore Hill, que son dos talleres bastante renombrados. Su primera historia de ciencia ficción, que se llama El hombre hecho a sí mismo, se vendió en 1976, y entre sus novelas pues tenemos obras como This Matrix, Islas en la red, Heavy Weather. También escribió libros de no ficción, como he comentado antes. Yo creo que el más conocido es el Hacker Crackdown, que es una narración sobre los hackers, los freakers y todo ese movimiento que surgió a principios de los 80 y sobre todo a principios de los 90, que es bastante interesante porque lo que te hace es narrarte un poco qué mecanismos utilizaban y qué es lo que pretendían estos hackers, que no tienen nada que ver con lo que luego nos ha vendido el cine, ¿no? De gente que se quiere meter en tu ordenador a robarte tus datos, ¿no? Realmente eran una especie de anarquistas que querían luchar contra el sistema y que en la mayoría de los casos lo que estaban haciendo era juguetear y ver hasta dónde podían llegar. Sí, bueno, es que los principios de los hackers era jugar hasta ver dónde podías llegar y si podías pasar esa fronterita o ese Exacto. que te salía. Exacto, bueno, es ganador de un par de premios Hugo por la novela El reparador de bicicletas de 1996 y Taklamakan de 1998. Y bueno, como hemos dicho, es uno de los impulsores del movimiento cyberpunk y además fue editor del fanzine crítico de ciencia ficción llamado Cheap Truth, en el que escribía bajo el alias de Vincent Omnia Veritas. Toma ya. En el mundo de los hackers es muy... O sea, en el mundo de los hackers, si no tienes un alias molón, no eres nadie. No eres nadie. Su novela más reciente, de la que yo tenga conocimiento, se llama Love is Strange, que es de 2012, y tiene el subtítulo de Un romance paranormal, con lo cual, como vemos, a lo mejor hasta se nos ha cambiado de género y todo. Y luego el otro miembro de la dupla, que es William Gibson, que quizás es un poco más conocido para los oyentes, porque quizás es el que se llevó todo el renombre. Nació en marzo del 48 en Conway, Carolina del Sur. Como vemos es mayor que Sterling, no mucho mayor, pero sí tiene 5 añitos más. Obviamente también está acreditado como uno de los pioneros del género y comenzó su carrera como escritor a finales de la década de los 70 con trabajos sobre todo en género negro y historias de futuro cercano, que le fueron llevando poco a poco pues eso, a temas de tecnología cibernética y lo que nosotros acabamos conociendo como cyberpunk. Gibson es conocido por haber acuñado el término ciberespacio, como ese lugar donde la tecnología digital está interconectada y generalizada. Y de hecho ese término lo utilizan en el cuento que mandó Cromo, que da nombre a la antología. Y luego obviamente pues popularizó el concepto sobre todo en Neuromante en el 84 y a todos los trabajos que siguieron, lo que se llama la trilogía del ensanche, en inglés es la trilogía del sprawl, que bueno, son Neuromante, Conde Cero y Moralista Acelerada, que son los que están más centrados en esa ambientación. En la década de los 90, Gibson compuso la trilogía de novelas Bridge, que se componen por Luz Virtual y Doru y todas las fiestas del mañana, en las cuales ya se empezaba a acercar a lo que eran los desarrollos sociológicos de los entornos urbanos del futuro cercano. O sea, estaba intentando ya alejarse de ese cyberpunk más tecnológico y estaba empezando a ver lo que ocurría en el mundo e intentar trasladarlo a un futuro cercano con una sociedad más postindustrial, capitalismo tardío, todo
lo que en el fondo estamos viviendo a día de hoy. Sí, bueno, pero es que también yo creo que ya lo hablamos en algún programa, que es que a William Gibson lo que le pasa es que el Cyberpunk le coge. Sí, le ha cogido. O sea, de hecho, él lo reconoce, ¿sabes? De hecho, tras el cambio de siglo, y sobre todo después del 11 de septiembre y todo lo que ocurrió, pues Gibson ya reconoce que sus novelas cada vez son más realistas, ¿no? O sea, las novelas que tiene últimamente como Mundo Espejo, País de Espías o Historia Cero están ambientadas más o menos en nuestra época. Y al final, de hecho, él lo dice, a mí llegó un momento en que ese futuro que yo quería contar ya llegó, y ahora lo que estoy haciendo es contar sobre el presente, incluso a veces me siento que estoy hablando sobre el pasado. Pero bueno, estas últimas novelas que ya son más cercanas, en el fondo es lo que le hicieron llegar a la lista de los más vendidos por primera vez. Realmente, pese a ser el precursor del cyberpunk y de todo ese subgénero, no dejaba de ser un nicho muy pequeño que sí que estaba muy valorado en los premios y en la crítica, pero realmente no tenía el respaldo del gran público. Al final ya sabemos cómo funciona esto. Cuando hablas de lo normativo y de lo que más entiende la gente, pues es cuando realmente triunfas. Su novela más reciente, bueno, tiene dos novelas recientemente. En el 2014 tiene una que se llama The Peripheral, el periférico, y en el 2020 una que se llama Agency, la agencia. Que, bueno, obviamente sí que ha sido una vuelta un poco más a la ciencia ficción, alejándose un poco de lo que es el costumbrismo postcapitalista actual, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que con estas pinceladas pues hemos colocado un poco en contexto un poco el relato del que vamos a hablar, que en pleno 1980 pues yo creo que podríamos comentar que el subgénero del cyberpunk, pese a que tiene varias novelas que son pilares centrales, es uno de esos géneros que se ha apoyado mucho en el relato corto, que es donde muchos autores de repente decían, esto del cyberpunk no tengo quizás los rudimentos para escribir una novela completa, pero tengo una idea, y una idea me da para hacer un relato. Claro, es que el cyberpunk da mucho para tener ideas que son muy explosivas, son muy impactantes, y que en un relato las puedes desarrollar y dejarte con la sorpresa o con el hype muy arriba, pero que a lo mejor en un libro largo cuesta mucho más mantener ese tipo de intensidad en cuanto a la historia o a lo que estás o cómo lo estás contando. Pero yo creo que es una cuestión más que nada un poco de eso, de que es que como son ideas nuevas, son ideas, bueno, en su momento eran nuevas, son brochazos ahí de luz que hay que soltar, es mucho más fácil en un relato escribir sobre ellos que no alargarlos y sacar un libro. Sí, porque en el fondo yo creo que utilizando esos mismos mecanismos de te voy a soltar todas las ideas nuevas que tengo en la cabeza, si hicieras una novela sería demasiado apabullante. Yo quizás, fíjate, y nunca se le considera 100% un representante del género, pero Neil Stephenson, que es el que escribió Cryptonomicon, sobre todo la Era del Diamante, es muy cyberpunk en algunas cosas, y sobre todo ese sí que es son novelas que están todo el rato soltándote conceptos y soltándote ideas que quizá, y son novelas que estamos hablando de que Cryptonomicon aquí se publicó en formato trilogía, aunque en Estados Unidos es una obra completa, pero que claro, es una obra completa que puede ser 2.500 páginas. Sí, es un tochal. Es un tochal muy importante, muy divertido. Yo recuerdo pasármelo muy bien. Creo que tienes que ser un poco informático para disfrutarlo. Sí, pero yo, por ejemplo, incluso con el Cryptonomicon a mí no me terminó de enganchar. A mí sí, y eso que hubo un momento que dije, ¿lo dejo o no? Pero y llevaba ya, no sé si eran 700 páginas. Sí, o sea, es muy largo. Y ahí sí que, en esas novelas, sobre todo en la Era del Diamante, mucho más que en Cryptonomicon, suelta muchos conceptos a mucha velocidad, y creo que es el único autor que se puede permitir el lujo de hacer eso y no cansarte. Porque todo lo que te cuenta es interesante, y al final yo creo que, en el fondo, lo que está haciendo es hilarte una historia que es muy clásica. O sea, en cualquiera de esas novelas, tanto Cryptonomicon como la Era del Diamante, no he leído muchas de las obras que ha tenido posteriormente, la trilogía del Barroco y otras cosas, pero al final no dejan de ser thrillers. Sí, con un componente más o menos político o más o menos militar. Y por ejemplo, Cryptonomicon se hacía muy llevadera porque como estabas cambiando de época cada X tiempo, jugaba el flashback, te daba un poquito de respiro a veces. Sí, de hecho en la Era del Diamante lo que hace es cambiar de escenario constantemente, ¿no? O sea, hay como varios personajes con varias tramas que luego van a confluir. Pero sí, es cierto que Gibson en esta obra Gibson y Sterling en esta obra de Estrella Roja, Órbita de Invierno, quizás no es tan apabullante lo que te cuentan de tecnología, sobre todo si eres un poco espacio trastornado como somos tú y yo. Como en nuestro caso, en el fondo esta obra yo la he elegido, porque esta es la que he elegido yo, no es la que ha elegido Javi, pero yo sabía que le iba a gustar porque en el fondo transcurre en una estación espacial. Sí. Entonces, y además es una estación espacial que no es como nos la venden las novelas de ciencia ficción, es una estación espacial que muy mundana, como suele escribir que tiene mucha cinta americana aquí sujetando las tuercas. Es muy sucia, sí.
Pues nada, empezamos con nuestro protagonista, que es el coronel Korolev, que se despierta una mañana en el Museo del Triunfo Soviético en el Espacio, que es un nombre muy rimbombante para la cápsula en donde él vive y donde ahí tiene como varios recuerdos, porque él, si no recuerdo mal, era el primer hombre que había pisado Marte. Y es un héroe. Es un héroe ruso, es un héroe de la Unión Soviética, un cosmonauta, lleva toda la vida haciendo misiones en el espacio, de hecho lleva bastante tiempo. No, es que él lleva 20 años metido en Exacto. la estación espacial. Que Sí, 20 él años... es consciente que... Él ya sabe que va a morir allí, Exacto. porque ya no va a poder bajar. Y de hecho no nos imaginemos una estación espacial ultramoderna. No, imaginaros lo que hay ahora mismo, lo que es la Estación Espacial Internacional, con módulos pequeñitos, quizás es más grande la estación espacial que nos venden, pero en el fondo los habitáculos a mí no me parece que me los describan más cómodos. Simplemente es como si tuviéramos la Estación Espacial Internacional, pero hecha como con más módulos y como una especie, si no recuerdo mal, era como circular. Sí. Entonces ibas enganchando módulos, ibas enganchando naves de descenso, pero exactamente es la misma idea que tenemos ahora. Uh-huh. Ni un poquito más moderno, ni nada de nada. De hecho, por lo que te van contando, está, en algunos sitios está que se cae. Sí, literalmente. Y los sistemas son todos súper antiguos, no esperéis aquí nada de tecnología modernísima, no. Es todo con videocintas. De hecho, enseguida entra uno de los otros protagonistas de la novela, es el fontanero, por así decirlo. Es el que se dedica a reparar cosas. Sí, que le llaman el fontanero. Le llaman el fontanero, o sea, yo creo que es muy descriptivo. Bueno, pues aquí nos cuenta cómo se despierta y se va al baño, que nos cuenta cómo se va al baño, que es exactamente como van los astronautas al baño. Sí, es muy costumbrista en este sentido. Sí. Sobre todo este arranque. Sí, además aquí ya nos empieza a decir un poco que él se siente anciano porque está mayor y tiene heridas y tiene muchas que ha pasado mucho tiempo, ha vivido en el espacio, ha hecho misiones y todo eso lo lleva a cuestas. Y según está despertándose, se da cuenta que hay una pareja de amantes que están terminando de tener su escapada detrás de su módulo. Además se da cuenta de que esa mujer está casada con uno de los funcionarios de la estación, que es del KGB. Con el comisario político. Con el comisario político. O sea, en este sentido, esta novela, este relato es curioso leerlo hoy en día porque está extrapolando un futuro que no ha ocurrido. Sí, porque es un futuro en el que la Unión Soviética no hubiera caído. Y es muy curioso porque todos los arquetipos, que además son arquetipos que siempre nos han vendido mucho los americanos y que supongo que luego en la Unión Soviética no serían tan al 100%, pero aquí están. O sea, este relato es muy cinematográfico. A mí, de hecho, me extraña que no se haya hecho algo con esta historia. Y además es un futuro que no ha ocurrido porque además aquí la exploración espacial ha sido un poco un desastre. Porque hablan de que los americanos dejaron la exploración, Cabo Cañaveral está hecho unos zorros porque está abandonado, y los únicos que fueron para adelante fueron los rusos porque hicieron una base en la Luna, y los japoneses porque que eran los que más adelantados estaban, porque mandaron máquinas en vez de hombres, que eso es lo que se hace actualmente. Mandas máquinas para evitar tener que llevar hombres porque es mucho más complicado. Uh-huh. Pero bueno, cuando termina esta pareja le saludan y el hombre le da una botella de coñac a Korolev como para apagarle un poco el silencio de que no diga nada de esto. Entonces, Korolev, según lo ve, empieza a beber la botella, se mete otra vez en su cabina, se empieza a poner música y colecciones de vídeos que tenía de su juventud, pero vídeos occidentales que tenía de Straperlo, grupos rusos punkis. Todo esto es como muy, muy ambiental, es muy, muy el estilo Gibson. Sí, es muy el estilo Gibson. Y mientras está haciendo, está bebiendo y se empieza a notar como raro. Y empieza a notarse como que todo lo que tiene alrededor le resulta amenazante. Empieza a sentirse extraño. Y en esto que viene el famoso plomero que hablabas antes, que le llaman el plomero. El plomero, sí. No tiene nombre, se llama directamente el plomero. Y, claro, como viene a visitarle así de improviso, él empieza a aparentar como normalidad. Pues dice, joder, a mí no me pueden ver borracho. Menuda... Eso es como vamos. Sí, pero el plomero... Se ve un deshonor, el plomero no sabe lo que está haciendo. El plomero, según le ve,
bueno, primero le pone una cinta, dice, espera, mira lo que han interceptado. Entonces le pone una cinta de unos noticieros japoneses en los que dicen que la Unión Soviética va a desmantelar la base, bueno, la base no es una base estelar, es la estación espacial, perdón. Sí. Y entonces, después de ver esto, Korolev empieza a llorar y se empieza a poner muy nervioso, y el plomero le mira a la cara y dice, oye, ¿qué te pasa a ti? Y ya le mira y dice, te han drogado. Y además me parece que habla de te han dado miedo. Miedo, sí, le llaman miedo. Le llaman miedo a la Hay una droga. droga que, por lo que se ve, se llama miedo, que lo que hace es inducir un poco la paranoia, porque lo que tiene el coronel, el viejo coronel en este momento, tiene miedo y paranoia, sobre todo. O sea, empieza a tener mucha paranoia. Y claro, el plomero en ese momento, que además se ve que tienen un trato muy cercano, como que se llevan muy bien y tal, se le llevan los demonios, ¿sabes? O sea, es que es como, claro, tú estás... No es lo mismo que tú te vayas a una discoteca y te siente mal una copa. No, es que aquí uno de tus compañeros de la estación espacial, que tampoco son muchos, Sí. se ha intentado no envenenar... No, es que pero- le empieza a preguntar y dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te han dado? Y al final le dice, no, me ha mandado el coñac. Entonces dice, estos dos. Y sale corriendo, echando pestes por la boca, con unas intenciones bastante violentas. Que es muy curioso toda esta parte, porque claro, tú... Aquí lo estamos narrando, sale corriendo, tal y cual. No, Pero claro, corriendo, todo va esto- saltando, vaya. Claro, todo esto te lo narra cómo funciona esto en antigravedad, o sea, en antigravedad, perdón, en gravedad caída cero, libre. en caída libre y tal, porque en ese sentido yo creo que el relato se molesta mucho en que tengas todos los detalles de cómo es la vida en un entorno de gravedad cero, en un entorno en el que hay poco espacio, en el que tienes que aprovecharte para colocarte, impulsarte. Sí, es que en tal. todo eso es muy Gibson, es muy lo que cuando leías una novela de Gibson decías, joder, me estoy imaginando el mundo porque es que me lo estás describiendo, pero hasta el mínimo detalle. O sea, lo de las luces titilando y ese tipo de cosas que decías, joder, me estoy imaginando la habitación. Ujú. Y bueno, después de que pase un tiempo, le han dado el antídoto y se recupera un poco, viene a verle Jefremov, perdón, que es el comisario político, comisario político. el señor de la KGB. Y viene, además, que dice que viene con heridas en la cara, que tiene con moratones, que vamos, que le han dado para el pelo. Y además, claro, es el marido de la mujer del encuentro agonoso. Y le pide perdón porque dice que la botella no era para él. No era para él. Me da Era- que la botella era para el amante. Claro, la botella era para el amante. Pero en estas que, claro, Korolev empieza a enfrentarse con él verbalmente, porque claro, le empieza a decir que, bueno, que él no es un alcahuete, que no sé qué, que no sé cuántos, y aparte le empieza a contar qué pasa, que si van a desmontar la estación espacial, que Que les diga las les cosas diga como las son. cosas claras y que además que él no puede irse. Claro, es que además hay que tener en cuenta que después de 20 años en la estación espacial, probablemente la descalcificación de los huesos que tiene este hombre es que Sí, no, sí. no es factible que él vuelva a la Claro, Tierra. no, es que él, A ver, podría volver a la Tierra, pero estaría condenado a una silla de ruedas, probablemente. sí, además te habla, en las descripciones te va diciendo que tiene artrosis, que claro, es que es una persona mayor que además ha envejecido en el espacio. Y le dice que él se va a quedar aquí, que la van a mantener, pero para hacer pues como recepciones de invitados, recepciones políticas de, mira, vamos a subirte a la estación espacial, Para te la que vamos a veas enseñar esto. para que veas, te vamos a dar un ágape y luego para abajo vas a tener un héroe de la madre Rusia y ya luego nos vamos todos para abajo. Entonces, viendo esto, pues ni cortos ni perezoso decide montar una revolución dentro Bueno, de la estación espacial. Hay un detalle que se te ha escapado, bueno, se te ha escapado, no, perdón, se te ha olvidado comentar, y es que los moratones que tiene en la cara el comisario político es porque, obviamente, el fontanero, el plomero, ha ido a pedirle explicaciones Y le ha y currado. han llegado a las manos y le ha dado para el pelo, y de hecho el plomero está encerrado en el calabozo, está detenido. Está detenido. Que de hecho yo creo que en un momento dado le cabrea más que esté el plomero detenido que el que vayan a desmantelar la estación espacial. O sea, él está muy preocupado por su gente, porque en el fondo llevan tanto tiempo allí que para él ese es su hogar. Entonces sí, le cabrea, pero dice, bueno, en el fondo lo que le fastidia es que al final lo de siempre, ¿no? Que la política está metido en algo que debería ser pues una historia de conquista del espacio, Sí. de la épica de los cosmonautas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él ya llega un momento en que es como, vale, mira, pues primero para sacar a mi colega del calabozo y segundo para pedir todo esto, porque lo que me has contado me suena a milonga,
vamos a rebelarnos. Sí, ya ahí empieza a montar una revolución con la gente, con parte de la gente. Con parte de la gente, sí, sí. Pues hay gente que no se le une, y declaran una huelga en el espacio. Que ahí es cuando empiezan a ver, pues eso, que como empiezan a dejar de trabajar y de mantener la estación, empieza a surgir moho, se empiezan a destrozar las cosas, porque no tienen mantenimiento, porque... Y además el que la solía reparar es el fontanero, Es el fontanero que está en el calabozo. Pero es que además una estación espacial necesita un mantenimiento continuo, porque el espacio no es un sitio muy amigable para la vida. Entonces, al 9º día de huelga, ya hay gente que empieza a flaquear. Lo que pasa que también saben muchos que si bajan a Baikonur, que es el cosmódromo ruso, van a saber que no van a tener nada que hacer, y además muchos tienen miedo de que según bajen les metan en un hospital mental del gobierno, que eso es igual a muerte. Eso es un eufemismo para quitárselos de encima, básicamente. ¿Sabes? Luego muchos quieren volver, pero también saben que Korolev no puede bajar, que se tiene que quedar ahí por narices. Entonces hay un momento en el que les dicen que el gobierno ruso lo que ha decidido es que Cosmogrado, que es como se llama la estación espacial, van a dejarla que vaya perdiendo la órbita hasta que haga reentrada y reviente. Y reviente, básicamente. La reentrada. Entonces... esta debe ser la famosa órbita de invierno del título. Sí. Que realmente no explican. Los nombres Sí. nos llegan a explicar, No, pero son tan evocadores. Pero es la órbita final. Exacto, pero la órbita de invierno es hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Entonces, viendo que ya sí que no hay ninguna salida porque ya han decidido que la van a tirar, pues Korolev decide simular que hay una explosión en la estación para que salten las seguridades y se quede todo un manual, y así... Bueno, y para que los que no se quieren quedar tengan una excusa para poder cogerlos. Claro, no, es que si no podían bajar, porque Claro, lo tienen vehículos... todo en automático y no les dejan irse. Entonces, ellos lo que querían era, o sea, lo que les dice es que hagan un descenso manual y que bajen a China o que bajen a diferentes sitios y que allí digan que quieren... Que piden asilo político y que esto es lo que está pasando con la estación rusa. Esto es lo que está pasando con el héroe de la Unión Soviética, el primer hombre que pisó Marte. Claro, por eso. Van todos para adelante porque además es que no tienen más. Y es en este momento... Él se queda solo con la gente con los soldados y con el comisario, me parece, que era el único que quedaba allí. Sí. Y en estas que el comisario también, lo siguiente es que el comisario y los soldados también se van, porque ya han visto que los otros se les han escapado, y dicen, pues venga, ya nos vamos y de aquí te quedas tú. Ya sí que ahí es condena la muerte. Pero el coronel lo tiene claro, o sea, a él no le importa. No, Primero porque ha conseguido liberar a la persona del calabozo. Que los miembros de la tripulación que tampoco querían tal, que puedan buscar una salida. Una salida, además, con la excusa de no, es que el culpable es el coronel, no hay problema. Y tal. Él se queda solo porque yo creo que desde... todo este relato a mí me gusta, sobre todo, no más por lo que puedas extrapolar a la sociedad y tal, sino por la sensación de melancolía que tiene constantemente. Una sensación de abandono, de melancolía, sí. De un futuro que no fue, lo vemos ahora, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que ya estaba anticipando ese declive de la Unión Soviética, que ya no podía mantener sus sistemas, nunca llegó el famoso transportador espacial ruso, el Buran creo que se llamaba, no llegó a salir porque ya no había dinero, era una economía que estaba un poco en quiebra, y además luego llegó el accidente nuclear de Chernóbil y fue lo que les dio un poco la puntilla, porque el gasto militar allí tuvo que ser tan brutal que les dejó muy tocados, ¿no? Entonces yo esa sensación de melancolía y de no hay nada que hacer, esto está perdido, todo se está viniendo abajo, a mí me parece que esa es la potencia de este relato, ¿no? Y aquí, en este punto, aquí él lo tiene asumido. Es crepuscular y nunca mejor dicho. Sí, es totalmente. Y por eso me extraña que no se haya hecho ninguna adaptación, porque me parece que daría para hacer una historia bastante chula. Sí. Quizás tendrías que meter algo más de intriga y tal, pero... No, pero puedes montar mucho más thriller en el modo de la huida o del pero sí, al final puedes hacer una buena historia. Y luego, bueno, aquí ya él se queda solo y sabe que además él de hambre no se va a morir, pero él no va a ser capaz de arreglar todo lo que se le va a ir rompiendo. Exacto. Y aparte de que sabe que son 3 meses. O sea, lo tiene contado, son habas contadas. Así que se vuelve a poner a rememorar viejos tiempos hasta que un día oye golpes. Dice, ¿cómo?
Vamos a ver qué está Es el sonando. girito. Está sonando. Este es el giro final, que en este sentido es un giro final. Yo creo que es muy de Sterling muy, muy cyberpunk, muy de cowboy del espacio, porque es lo que son. Es lo que son. Bueno, pues aquí de repente oye unos golpes y va a mirar, dice, pues, ¿qué va a ser esto? Y unos golpes. Y ve de repente aparecer una pareja que aparecen por una de las esclusas y además se sorprenden de verle vivo. Sí, Y sí. dice, pero si nosotros pensábamos que aquí no había nadie. Claro, aquí vamos a volver un poco para atrás para narrar cómo ellos ven Estados Unidos, porque Estados Unidos se supone que es una economía que ha caído en quiebra, que en un momento dado se ha ido un poco al garete y que han destruido tanto su ecosistema que se han ido a vivir como en, ¿cómo lo llaman? Como globos, como unas sí, cúpulas. hay una especie como de proyecto que eran unos satélites, los satélites solares me parece que era como un proyecto que luego se abandonó, pero al que sí que se fue gente a vivir, sobre todo gente que no tenía más recursos y no tenía otra manera de vivir. Se habían planteado así y se habían ido a vivir. Y aquí lo que sucede es que llegan una familia de esta gente. Un par de punkis, porque yo me los imagino entre punkis y rednecks. Es una cosa como muy curiosa. Es que son ocupas del espacio. Son ocupas del espacio, es que son ocupas del espacio, ¿verdad? Sí, sí. Que vienen a rapiñar, literalmente. Es como, coño, ¿esto se ha quedado vacío? Esto se ha quedado solo, pues vamos a venir aquí porque es que además... Lo quieren arreglar y ampliar. y ampliar. Además dice, esto se puede ampliar y además dice, anda, un héroe del espacio. Joder, cuando se enteren los niños, que bien se lo van a pasar, no se lo van a creer. O sea, es todo como súper feliz y psicodélico porque dices, no puede estar pasando esto. Es después de todo ese tramo de melancolía y de pesimismo y tal, de repente es como un rayo de luz. Un rayo de luz de gente súper optimista. Y que además lo que le interesa es seguir hacia arriba, porque además lo que ellos buscan es saltar a la siguiente frontera. Y tú le pones otra frontera que es realmente como se sentía Korolev cuando era un astronauta. Y claro, al verlos llegar es como que vuelve a tener esa ilusión por la exploración, por ver que hay gente que está ilusionada, porque no es política, porque además esta gente son ácratas completamente, son el caos, ¿no? Es como, no, nosotros no venimos porque nos mande nadie, venimos porque hemos logrado llegar hasta aquí y vamos a ver si podemos arreglarlo y seguir para adelante. Y ya está, ¿sabes? Y me parece que es muy interesante, además encaja muy bien con esa otra frontera que exploraba Gibson, que era un poco el ciberespacio. Aquí está explorando el rollo de la órbita cercana, ¿no? Que sí que es cierto que había algunos relatos y alguna novelita hablan de esto, ¿no? Hablan de cómo funciona el espacio en un mundo cyberpunk, en un mundo donde realmente nos hemos centrado en el pie a tierra, ¿no? Y hemos abandonado un poco eso. Sí que había algunos relatos que daban pinceladas, este es uno de ellos, y a mí me pareció maravilloso, además, sobre todo ese retrofuturismo de la Unión Soviética, con clichés, que son clichés y lo sabemos, pero es que funcionan muy bien en el relato, ¿sabes? Y en el fondo aquí el héroe es Korolev, que al hacerlo que sea un héroe, el primer hombre que llega a Marte, una persona anciana, que ya sabes que ya es que te pones de su lado, es que no puedes evitarlo, ¿sabes? En ese sentido está escrito de una manera muy tramposa para que tú te pongas de lado directamente. Para que tú estés a su lado, claro, pero vamos, no es tramposo, es que hay relatos que están escritos así. Y además te presentan al sistema de la Unión Soviética como el demonio, el que no quiere... O sea, que no quiere avanzar, está estancado, el comisario político te ha intentado envenenar. Solo le interesa la política. Exacto, y te ha intentado envenenar porque en el fondo tiene un ataque de cuernos, porque realmente le están poniendo los cuernos. Es todo. O sea, está rodeado de personajes muy mezquinos, quizás excepto él, el fontanero, y luego ya cuando aparecen algunos miembros de la tripulación, obviamente, él no les quiere ningún mal. Hasta que al final aparecen estos anarquistas, punkis, ocupas del espacio, que a mí incluso me recordaban un poco al rollo en Mad Max más allá de la cúpula del trono, me recordaban a los niños libres estos, ¿sabes? Que tienes esa imagen un poco en la cabeza, no sé, por lo menos a mí se me generaba esa imagen. Sí, efectivamente. Y bueno, esto aquí termina el relato. O sea, en este no vamos a tener mucha reflexión social ni de este tipo, pero yo creo pero de todos modos, con el ritmo que llevaba, que te lo esperas todo como que vaya a ser muy oscuro el final y terminas yendo muy arriba. Con una sonrisa en la boca. Sí, de decir. Exacto. Y yo creo que es un relato que se debe disfrutar a nivel de sensaciones, ¿no? De cómo te transmite eso, la tristeza, la melancolía, incluso el cabreo en algún momento y tal. Y luego al final ese brillo de esperanza, ¿no? Y a mí me parece que, no sé, podría hacer 20 y tantos años, casi 30, que no leía este relato. Porque claro, yo ni me acordaba de él. Creo que Quemando Cromo debió ser el segundo libro que me leí de Gibson o el tercero. Yo creo que fue Neuromante, después fue... Yo
Yo creo que me lo leí. Conde Cero y después Quemando Cromo. Yo creo que ese fue el orden de publicación. No sé si estuvo pero vamos, yo sé que fue el cuarto que me leí, pero no me acordaba ni de la mitad de los, Sí. de los relatos, la verdad. Pero cuando me lo volví a leer, dije, joder, no me acuerdo nada. Y además yo creo que aquí cumplimos una promesa autohecha a nosotros, perdón, una promesa que nos hicimos de vamos a traer algo de Cyberpunk, ¿no? Sí. Que es esto. Aunque realmente no hemos traído el más característico de Cyberpunk, porque realmente esto tiene más que ver con incluso si me apuras, con un poco hard, ¿no? De cuando te describen cómo funciona la estación espacial y tal. Sí, bueno, pero era para meter un poquito el morro. Ya traeremos algo un poco más Cyberpunk del duro. Vale, pues yo creo que hacemos un descansito y nos pasamos a Henley. Muy bien. Las bombas no cayeron, no era necesario. Rusia logró el pacto con Japón, África y América del Sur, y la mitad del mundo quedó cerrado a los Estados Unidos de América. Y los pocos amigos que le quedaron sangraron al atemorizado gigante hasta dejarlo seco, mientras sus mimados hijos no pasaban privaciones. Como siempre, el país hizo ver como si nada sucediese, hasta que un día halló sus despensas vacías. Los Estados Unidos de América no se habían preparado para esto. Sus tierras estaban yermas, su humus erosionado, sus plantaciones esquilmadas, sus campos petrolíferos agotados. No había lugar al que ir. Nadie invitaba a cenar, ningún amigo a la vista. La solución fácil, la desintegración del helio, nunca llegó a producirse. Se convirtió en un país muy poco importante que no contaba para nada en el mundo. Su territorio transformado en desiertos estaba solo, enloquecido, hambriento y olvidado. Entonces, alguien llamado Scout recorrió las montañas. El país estaba vacío, pero él vivía con poca cosa. Extraído de En el campamento de los bárbaros de Rose Winter, imprenta independiente de Texas, 1999. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del cómic Scout, de Timothy Truman. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el cómic y empieza a leerlo. Bien, pues después de esta pausita vamos a ir con el relato de Heinlein, que es Universo. Este relato no va solo, realmente va con huérfanos del universo, me parece que es. No recuerdo cómo se llamaba la segunda parte, pero vamos, que es una segunda parte que es casi una continuación. No, es una continuación. ¿Sabes? O sea, me la leí y es la continuación. Claro, si te lees los dos relatos, al final te has leído una novela corta. Te has leído una novela corta. Sí, de hecho es que está publicada como una novela corta. Uh-huh. Pero bueno, hablamos un poquito de Heinlein antes y ya luego nos metemos con él. Vamos a hablar de Heinlein y vamos a comentaros algunas cosas que habréis leído y escuchado 1000 veces, porque Robert Anson Heinlein es un clásico. Es un clásico, o sea, es un maestro, es un decano de la ciencia ficción, pero bueno. Heinlein nació en Missouri en 1907 y obviamente vivió lo que es la edad de oro de la ciencia ficción. Era ingeniero aeronáutico y también fue oficial naval en la Marina estadounidense. Se le considera, como hemos dicho, el decano de los escritores de ciencia ficción y fue uno de los primeros en
en abogar por el uso de la ciencia, de terminología científica, de ser correctos a la hora de narrar ciertas cosas, sobre todo en una época en la que veníamos del pulp, en la cual, pues hombre, la ciencia era rayos de la muerte. Era más ficción que ciencia. Era más ficción que ciencia, exactamente. Entonces, bueno, también por eso se le considera un pionero de la ciencia ficción dura, lo que se considera ciencia ficción dura, aunque yo a Heinlein nunca le he encajado ahí. No, pero a lo mejor porque nosotros ya... Claro, nosotros estamos en otra época. Nosotros ya vivimos la ciencia ficción dura de los 60 y los 70, que esa ya era más dura, las cosas como son. Pero bueno, también es cierto que tuvo la gran suerte de que fue uno de los principales escritores de ciencia ficción en aparecer en revistas más generalistas como el Saturday Evening Post, que es una cosa que habitualmente a los escritores del género les cuesta mucho dar el salto un poco al mainstream. Al mainstream, sí, realmente al mainstream. Pero bueno, es uno de los autores de ciencia ficción más vendidos de todos los tiempos. Yo creo que junto a él y Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, que además se les considera los tres grandes, son la Santísima Trinidad, lo han que vendido, se habla siempre. Exacto, y lo han vendido todo. Pero bueno, tiene obras de ficción y obras también tiene de no ficción, algunas de ellas, y sus tramas muy a menudo plantean situaciones provocativas que desafían las costumbres sociales convencionales. ¿Qué tiene Heinlein? Heinlein tiene una deriva a lo largo de su vida. En un primer momento, él siempre ha sido muy lo que se considera un liberal de los americanos, o sea, con una intervención mínima del Estado y tal, pero siempre se ha preocupado mucho por el lugar del hombre en la sociedad. Le puede gustar más o menos el Estado, pero él entiende que tienes que vivir en sociedad. Y quizás en un primer momento era más radical en sus ideas, y podríamos decir que incluso se acercaba más a lo que se consideraría la izquierda estadounidense, y según fue haciéndose mayor, cosa normal por otro lado, pues se fue haciendo más conservador en sus obras. Pero bueno, tiene un poco de todo, y de hecho la mayor parte de su carrera tiene una ciencia ficción que podríamos llamar aventurera. Es una ciencia ficción de exploración espacial en la que no se mete en ningún tipo de jardín político ni nada, sino que simplemente lo que quiere es el sentido de la maravilla de lo que supone vivir en el espacio, explorar el espacio, y vamos, tiene novelas como Cadete del Espacio o Granjero del Espacio, que es que van de eso, van de cómo es la vida de ese tipo de personajes, ¿no? Entre sus obras más conocidas, que ya tienen un cierto pozo más social y más... Las más conocidas de las más conocidas, por favor. Exacto. No, pero yo si te tuviera que nombrar tres, nombraría Forastero entre la extraña, que para mí es mi favorita, y me parece que ahí trata de sociedad, trata de religión, trata de militares, trata de todo. Y la protagoniza un marciano muy diferente de lo que os estéis imaginando. De verdad es una obra a la que hay que acercarse, aunque creo que a día de hoy, por desgracia, está descatalogada por un tema de derechos. Sí, está descatalogada ahora mismo porque la persona que tiene los derechos parece ser que no los quiere soltar o debe pedir una auténtica burrada. Pero bueno, es lo que hay. Yo la edición que tengo, que es una edición de bolsillo de Plaza y Janés, que está auténticamente destruida porque de tanto leerla y de tanto prestarla, creo que es del 94 o 95, que es cuando se publicó la edición ampliada, porque en su día en España se había editado a finales de los 60, 70, una edición censurada. Sí, la que había cortado. Sí, tenía como 30 páginas menos fácil. Las otras novelas, obviamente, Brigadas o Tropas del Espacio, se lo conoce por los dos nombres, es un clásico, mucha gente ha visto la película es una sátira muy interesante, pero la novela es muy diferente, la novela se toma muy en serio y de verdad no es lo que esperáis, también es muy, muy, muy interesante, y de hecho nuestro amigo y adorado John Scalzi, en sus novelas de la vieja guardia hace un homenaje a esto clarísimo. Sí. O sea, no lo oculta, además. Es que está basado en. Y por último, La luna es una cruel amante, es una novela también muy interesante en la que una colonia que vive en la luna quiere independizarse de la Tierra y básicamente monta una revolución. Sí, esa es muy de política. A base de tirarle meteoritos a la Tierra si es necesario. O sea, es una cosa... Pero es muy chula porque en el fondo, aunque te están narrando una revolución, hay unos protagonistas, siempre vas a tener un héroe, vas a tener un cierto viaje del héroe en casi todas sus novelas. Es que Heinlein siempre a los personajes siempre los trata muy bien. Sí. No es un autor que tenga personajes planos. No siempre los personajes siempre los tienen muy bien tratados y muy bien construidos. Y tiene cosas muy interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, La luna es una cruel amante trata el tema del matrimonio múltiple, o sea, matrimonio con varias mujeres o varios hombres. Sí, eso también era una tendencia muy de Heinlein. Muy de Heinlein. Heinlein en Forastero entre la extraña hay un protagonista, Yuval Hartshorne, que tiene 3 secretarias que tienen un contrato y un acuerdo verbal
para hacer lo que les apetezca, siempre y cuando todos estén de acuerdo, ¿no? De hecho, es una cosa que es curiosa en Heinlein. En Heinlein, aunque sus protagonistas tienden a ser personajes masculinos, varones blancos de mediana edad, como podríamos llamarlo, que es al final es lo que era él y era lo que era la época, también hay muchos personajes femeninos que son personajes fuertes, personajes que tienen su relevancia. En Forastero entre la escena, por ejemplo, hay un personaje femenino que acompaña a ese marciano durante toda la novela, y es muy importante, ¿no? Sí, pero las pulsiones de Heinlein se notan a lo largo de su obra, ¿eh? Pero es curioso, no... Las mujeres no son siempre comparsas, son jarrones florero para que acompañen al héroe. No, tienden a tener un protagonismo en sus novelas, lo cual, teniendo en cuenta de dónde viene Heinlein y la época en la que escribe, yo creo que es interesante como mínimo analizarlo. Yo no sé, tengo muchos datos aquí para dar, pero en el fondo, bueno, Heinlein tiene mucho donde rascar, tiene una obra muy, muy larga. Yo creo que vamos a dar simplemente un par de detalles más. Sí, Fue nombrado, lo conoce todo el mundo. Claro, fue nombrado gran maestro de escritores de la ciencia ficción en 1974. 4 de sus novelas ganaron el Hugo. 50 años después de su publicación, 7 de sus novelas fueron galardonadas con los Retro-Hugos, que son Hugos que se dan... Cuando no existían Cuando no existían los Hugos, dijeron, bueno, pues ahora vamos a empezar a dar lo que hace 50 años deberíamos haber dado, ¿no? Cosas de ese estilo. Y además ha creado muchos términos, o sea, es un auténtico pionero. Ha sido adaptado varias veces al cine y a la televisión. Yo creo que con diferente resultado. Yo creo que nunca se ha hecho una adaptación de Heinlein fiel del todo. Pero bueno. Y nada, murió en California en el 88 a los 80 años de edad. Por desgracia nos dejó hace bastante tiempo. Pero bueno, tiene un cuerpo de obra. Yo creo que solamente si te pones a leerte su historia del futuro, ahí tienes relatos para aburrir y tienes muchas novelas largas, que lo que hemos comentado es la punta del iceberg. Sí. Y bueno, dicho esto, ya pues empezamos un poquito a contaros de qué va Universo. En este relato empieza con unos chicos que están saliendo como en... al principio no te lo explican muy bien, pero son como unos compartimentos. Sí tienes, o sea, nosotros ahora, según lo ves, sí piensas que es una nave. Pero sí, pero podría ser un búnker. Pero podría ser un búnker. Podría ser algo así. Juega un poco el despiste al principio, en que no sepas exactamente qué está pasando, aunque el primer epígrafe que tiene el relato ya te está dando una pista muy gorda de qué va la vaina. Lo que pasa es que es una pista bien dada, que no te da, o sea, hasta que no te hayas leído el relato no vas a saber. Sí, bueno, pero de todos modos, o sea, yo según me puse a leerlo dije es una nave. Pero bueno, también supongo que es porque ya estamos muy, muy hechos a este tipo de cosas. Y están escapando de una escaramuza que han tenido con unos mutantes, o que ellos denominan mutantes, que quizás este es el elemento que más chirría del relato, el que más te parece antiguo. No te creas. Pero antiguo no porque utilice el término mutante, sino porque cuando te describe los mutantes llegas a un momento en que tuerces el gesto porque es una cosa que se superó hace mucho tiempo, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, y y estos mutantes vienen de lo que ellos llaman los niveles superiores. Aquí además ya de primeras empiezan a haber frases y expresiones que te suenan un poco raras, porque empiezan a jurar por un tal Jordan y hablan de los científicos, pero hablan de los científicos con frases como calculo que yo soy tan devoto como tú, o no existe ningún pecado en dar rienda suelta a los pensamientos. Son cosas que no son muy científicas si te paras a pensarlas. O sea, ya según empiezas dices, ostras, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, esta gente, estos chavales, descienden de regreso por decenas de niveles. Te va hablando de decenas de niveles, y según van bajando te van comentando que van pesando más, con lo cual tú ya has dicho, mira, es una nave. Es una nave rotatoria, además. Es una nave rotatoria. Lo extraño de esto es que es una nave... Bueno, luego según ya vamos avanzando, esto lo vamos a adelantar ahora, según vas viendo cómo es la nave, esta es una nave rotatoria, es un cilindro, o sea, es Rama. Es Rama, es un rollo... Es Rama, pero es que esto es 10 años antes de Rama. Con lo cual, en su momento, yo creo que no mucha gente habría intuido este tipo de nave para hacer un viaje como el que luego te van a decir que tienen que hacer, porque el tema además yo creo que es de naves generacionales, que es de lo que va un poco también. Sí, esto va de naves generacionales. Es de las primeras obras en las que se plantea que para viajar a otra estrella tienes que montarte en una nave durante muchos, muchos, muchos años, y que tú no llegas a esa estrella,
van a llegar tus nietos, a lo mejor. O los sus nietos O lo que caiga. O sea, entre medias va a haber generaciones ¿Vale? Pues, que no sepan... No es que no sepan, ¿no? Sino que no van a haber visto el comienzo de esto ni van a ver el final. efectivamente. Solamente van a saber vivir en la nave. Exacto. Y esto, me pareció un tema muy interesante porque era como muy innovador en su momento, que es lo que hablábamos, que si te pones las gafas de la época, tú a lo mejor esto ya lo tenemos un poco superado, pero si te pones las gafas de la época, esto es novedad absoluta. O sea, ya directamente leyendo esto, ya te estaba dando un vuelco en la cabeza en su momento. Porque, claro, te estás haciendo la idea de que esta gente está metida en una nave, que es básicamente un poco la idea que te trata de transmitir el escritor, Hindley. Porque aquí, bueno, ahora vamos a ir avanzando, pero vamos a ir viendo cuáles son los problemas o las cosas que además, surgen. El protagonista se supone que vive como en una especie de poblado, una especie de... No vive en una gran ciudad, vive en un sitio donde todo está como muy estratificado, ¿no? Los que cultivan, los que llaman los ingenieros, ¿los llaman? Están los científicos y los testigos, me parece. Exacto, que era. o sea, pero que en el fondo todo está muy localizado, pero claro, tú en la forma de contártelo te das cuenta de que esto no es como lo conocemos, sino que ha evolucionado a un cierto oscurantismo. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí, a ver, nosotros esto lo estamos adelantando mucho porque Se toma su tiempo. se toma su tiempo porque, de hecho, a ti te va mostrando poco a poco la nave y poco a poco vas descubriendo que es una nave. Claro, o sea, tú aquí ya lo has hilado porque ya lo has visto antes y ya te suena todo te suena todo el chiringuito, pero según o sea, si lo leyeras en aquella época, tú irías descubriendo poco a poco, igual que el protagonista, Sí. que eso es una nave y que eso no es un mundo, no es un búnker y no es historias, es una nave que está en el espacio. Uh-huh. Pero bueno, seguimos un poco con la idea. A la vuelta, habla con su tío y le cuenta un poco lo que ha explorado y también se refiere a los mutantes como amotinados. Aquí ya vamos teniendo un poco más de información de quién es esa gente. Y bueno, Hugh Hoyland, que es nuestro protagonista, es el que... Es el narrador. Es el narrador de la historia. Todo lo vamos a entender a través de sus palabras. Sí, y de su manera de pensar. Sí. Porque realmente él es el que va dando el cambio que se supone que tenemos que ir dando nosotros con él. Pero bueno, Hugh Hoyland acompaña a su tío para ver a uno de los ancianos que los llaman testigos, que aquí hace las veces como de juez para resolver pues, los problemas entre ciudadanos. Y bueno, después de que le hayan resuelto un problema con unos cerdos o con no sé qué historia, pero una historia ganadera, porque esto es muy agrícola. Es muy agrícola. Es muy agrícola, todo es una sociedad muy agrícola. A pesar de que esté en una nave, esto te suena como si estuvieras hace 200 años en una granja. Y está buscado. Está muy buscado. Sí, porque también tienes un Es paralelismo. un rollo pioneros americanos. Sí, no me va a salir la palabra. Sí, el rollo de los puritanos. Un poco ese... Sí, de los pioneros también. De los pioneros, ¿sabes? efectivamente. O sea, tiene un poco esa sensación. No son gente que está yendo a algo. Tienes todo el rato... Que está yendo a algo, pero que además la religión es importante en esa sociedad. Tiene mucho poder. Deciden a quién llevar a la hoguera, entre comillas, porque aquí también hay una hoguera. O sea, mandan prácticamente sobre todo y es una sociedad agrícola. Y bueno, aquí el anciano, el que han llamado como testigo, se queda un poco después a hablar con Hugh y le dice que bueno, que quiere hacer, que es lo que él quiere hacer con su vida, y dice que bueno, que no lo sabe, que él se quiere casar con una chica que hay ahí en el pueblo, que no sé qué, pero también ya nos han dicho que Hugh, bueno, aparte al principio casi lo echan a la hoguera, al compactador, porque tenía la cabeza un poco más grande, o sea, era un poco deforme. Es una sociedad que cuando detecta que ha salido un mutante, como ellos los llaman, entre comillas, dicen, bueno, pues mejor lo echamos al pozo de los leones. Y ya, bueno, nos lo quitamos de medio. Pero bueno, con Hugh no lo habían echado, lo habían dejado de prueba y además habían descubierto que era inteligente y le habían enseñado a leer y a escribir. Que eso no se lo enseñan a todo el mundo. Por eso yo decía un poco el rollo
el ambiente un poco feudal, ¿no? Porque la sensación que tienes es no todo el mundo es educado, tal. O sea, entonces tienes la sensación, que eso lo vas a ir dando poco a poco, de que esta nave generacional ha involucionado a nivel de sociedad. Pero lo que no te está contando es por qué. Que eso te lo irá te lo irá desvelando. Claro, poco sí, a es que, claro, porque además así te va dando el rollo de que todavía no sabes lo que es. poco. Exacto. O sea, no sabes muy bien en dónde estás todavía. Y poco después le llaman ante la presencia de un científico y bueno, le dicen que le han visto que es una persona inteligente, que Tiene ya actitudes. le habían visto y por eso le habían enseñado a leer y escribir, y que lo que quieren es que sea un científico. Además dicen por ahí una frase de no puedes dejar a alguien que brilla entre la multitud porque es el que te la va a liar, básicamente. O sea, es como también una especie como de tener controlado. de tener controlado todo, tener bajo tu yugo todo. Entonces empiezan el adiestramiento, que es leyendo libros, que a él también a Hugh le gusta mucho leer libros, y empiezas a ver, porque claro, empiezan a hacer como exámenes, y empiezas a ver que lee libros como física moderna básica, pero tú ves que los científicos... Los tratan como si fueran los santos evangelios. Efectivamente, es que es eso, es una tergiversación de lo que hay escrito ahí. Exacto. No entiendas cómo funciona, créetelo a pies juntillos. No, pero es que además le dice algo que yo creo que es peor, porque le dice, tú lo estás leyendo tal y como se lee. Pero realmente eso no es lo que quieren decir nuestros ancestros. Nuestros ancestros quieren decir, y te suelta toda la interpretación que han dado ellos. Cuando son libros Es un manual técnico. Es un manual técnico de libros física. científicos, o sea, no hay lugar a la interpretación. Es como es. Entonces, eso se lo atribuye a que dice que, bueno, que ellos no pueden entender ese conocimiento, pero que lo han ido poco a poco destilando y sacando, que era lo que realmente querían decir. ¿Vale? Y por aquí, pues bueno, intentan que Hugh se meta dentro de los científicos. También aquí nos explican un poco, nos hacen un poco de historia, porque en las preguntas de Hugh vamos viendo qué ha ido pasando también aquí. Porque nos cuentan que originalmente, al principio, los amotinados derivaron en mutantes porque hubo como una especie de guerra entre la propia sociedad. También ponen muy claro el concepto de que la nave es inamovible. Es un lugar que es inamovible, cerrado, y que no existe el exterior de la nave. Eso lo tienen súper seguro. Que aquí tienes un paralelismo tan claro con el rollo de Giordano Bruno, el heliocentrismo. Aquí vamos por lo de el creador al creador de la nave se llama Jordan, porque en muchos manuales técnicos viene Jordan, porque era la compañía que creó la nave. Y aquí todas las enseñanzas de todos los libros tienen un sentido espiritual. No hay ninguno que tenga un sentido práctico. Porque además aquí también te hablan de que los rituales religiosos son maniobras de mantenimiento o cosas así, que es lo que te hace falta para que la nave funcione. Pero no pienses cómo funciona. Lo han derivado a que son ritos. Ritos Que hay que hacer, porque si no, no funciona. Porque si no, no funciona, pero nuestra religión es así. Si no, el gran dios Jordan nos castiga porque deja de funcionar. Y dejamos de tener lluvia o lo que sea. Y también aquí le hace una pregunta de que, bueno, ¿por qué no matamos a todos los mutantes? Si ese es lo que quiere Jordan, vamos a matarlos. Y nos quedamos tan... Y aquí también le da una contestación que también dice mucho de cómo quieren mantener el control. Porque aquí lo que le dicen es que si te cargas a todos los mutantes, dejemos de tener control de natalidad de los nuestros. Porque si dejamos de tener a los mutantes, los nuestros dejarían de morir. Y como dejarían de morir, empezaríamos a tener superpoblación y la nave no da para tanto. Entonces, así mantenemos un equilibrio con nuestra propia gente. Y bueno, aquí se hace como una especie de elipsis de algún tiempo en la que dura todo este adiestramiento. Todo este adiestramiento. Y luego pasan a otra parte de la instrucción, que es manteniendo el compactador. Y aquí ya Hugh empieza a tener contacto con más científicos, entre comillas,
pues son todos aspirantes, pero que son más jóvenes, son de su edad, tienen nuevas ideas y tienen unas ideas que además intentan ser más realistas, que aquí serían como si fueran los ateos, Sí. porque realmente ellos que no dicen todo esto es mentira, aquí no hay nada. O sea, simplemente la nave es la nave y punto. No le des más vueltas. Pero tampoco se paran a pensar mucho más en los libros. Simplemente los niegan. O sea, aquí ya no hay interpretaciones. Simplemente que no vale. Y lo que sí que dicen es, esto nos puede valer para mantener al pueblo, a lo que son los campesinos, bajo nuestro poder. Pero realmente sabemos todos que esto es mentira. Y tenemos, sí, podremos tener el poder, pero en el fondo estamos en la misma, Estamos en la misma todos. situación. Pero bueno, estos sí que tienen la idea, todos los jóvenes tienen la idea de que a lo mejor cargarse a todos los mutantes está bien, porque todos son más o menos de la manera de pensar de Hugh. Y empiezan a hacer incursiones, como los científicos sacerdotes mayores no se preocupan mucho del día a día, lo hacen todos ellos. Pues claro, ellos pueden hacer como incursiones escondidas sin tener que dar muchas explicaciones de lo que están haciendo. Que en el fondo los científicos adultos lo permiten porque forma parte del control de natalidad. También. Sí, que a ellos no les importa, pero bueno, que mientras Sí. no suene mucho y no cante mucho, les parece bien. Y en una de estas en una de estas incursiones es cuando hieren a Hugh y le toman prisionero un mutante que se llama Bobo, que es como una especie de enano, y los llevan ante la presencia de Eugene Gregory. Que Eugene Gregory es un mutante que tiene 2 cabezas. Aquí es donde yo tengo problemas, tengo que reconocerlo, que claro, esto es algo que si Haley lo escribe 20 años después, este personaje no tiene 2 cabezas. Porque es No, algo a lo mejor es 4. No lo sé, a lo mejor es 4, no lo sé. Pero yo aquí reconozco que tiene que ver con por muchas gafas de la época que me ponga, a mí me saca un poco de la novela. Pero luego entro, o sea, luego me da igual. O sea, si me hubiera dicho Haley, este personaje tiene 2 personalidades, me hubiera cuadrado más. Y así es como yo empecé a leerlo, ¿no? Es vale, hay 2 personalidades dentro de este tío, ¿no? Sí, básicamente. Pero no hay 2 cabezas físicamente, que además una a veces se echa a dormir y la otra no. Y Ya, esto... pero bueno, también te da mucha facilidad a la hora de mantener diálogos en voz Sí, alta. pero es muy interesante Hugh. porque, claro, no hay que olvidarnos que Heinlein venía del pulp. Y venía de Astonishing Science Fiction y venía de esas novelas de John Carter de Marte, todo eso. Entonces, claro, todavía tiene todos esos dejes, ¿no? Todos esos tropos, y aquí, pues, quizás a mí me saca de este relato, pero quizás es lo único que le puedo poner de pega al relato, ¿no? Que este personaje digas, ¡buah! Dios mío, no me cuadra. Pero luego todo lo que hace, porque claro, aquí es curioso, porque claro, este personaje de Eugene es todo lo contrario de lo que te han vendido en el poblado. O sea, es un Claro, tío, es la antítesis. es un tío culto, es un tío que le gusta leer, es un tío que al final decide salvarle la vida porque le ve que es curioso y dice, bueno, pues tengo una mascota aquí, vamos a ver, y si no, en cualquier momento se lo dejo a Bobo, al que es como un enano embrutecido, que además que se le ve que sí que tiene una Sí, deficiencia porque intelectual. las cosas también como son. La mayoría de los mutantes son más bestias Exacto. que O sea, que inteligentes. Exacto, la mutación no siempre va para bien, pero en el caso de Eugene sí. Y dice, bueno, y de hecho habla con él bastante. Y de hecho creo recordar que tenía una biblioteca o algo así. O descubre. Sí, no, a él le dice que bueno, que lo quiere conocer, porque además le ve espabilado. Y dice, pues a lo mejor con este puedo llevarle un poco a mi terreno y le puedo enseñar un poco cuál es mi punto de vista de todo esto. Y además me río con él, o de él. Porque muchas veces a lo que juega Eugene es a reírse de sus creencias, de cómo tienen montada su sociedad. Y además es que en la primera charla yo creo que ya se ríe de tanto de lo que creen los ancianos como de lo que creen los jóvenes. Eso le viene a decir, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Y además te lo voy a demostrar. Porque además aquí es cuando le dice que no tienen ni idea de cómo se leen los libros. Y le intenta hacer entender un poco que hay que entender los libros tal y como se hablan, pero con un lenguaje un poco, o sea, desde un lenguaje un poco más
técnico, un poco más de entender lo que te están diciendo. Y aparte, aquí también le suelta ya el plot twist de esto es una nave y hay un espacio exterior. Exacto. Que le dice, Y estamos viajando. y esto se mueve. Esto quieto no está. Y es que además no sabemos ni dónde estamos. Sí, porque no lo saben. Entonces, después de soltarle esta, claro, le empieza a intentar explicar lo que es el espacio. Pero claro, también aquí No puede. hay que pensar que Hugh no tiene No tiene el concepto. ese concepto, no lo tiene ni se lo imagina. Entonces es algo que tiene que ver por sí mismo. No te puedo contar lo que es como lo de Matrix. Sí. No puedo contártelo. Tienes que verlo. Tienes que entenderlo. Y entonces, como se sigue negando a creerlo, claro, con toda la lógica, pues Joe Jean le dice que, bueno, pues mira, te lo voy a enseñar. Entonces empiezan a hacer un viaje por... Sí, hacen el viaje. Aquí lo que te hacen en el viaje es hacia el centro. Hacia el centro. Va Y subiendo luego... niveles. Además, según te lo describe, es largo el viaje. Suben muchos niveles hasta que en un momento dado llegan al centro. Y yo lo que me imaginé ahí, según lo describe, es que una vez en el centro... Te vas hacia el principio, borde, a un extremo, y llegan al puente. A lo que parece el puente de mando. A lo que es el puente, sí. O sea, te llevan... Exacto. Y en el puente de mando, que tiene las típicas cristaleras, ahí puede ver lo que hay fuera. Lo que de hecho, la primera vez que lo ve Hugh es como, no sé qué es esto. No entiendo. ¿Qué me estás contando? Claro, porque estamos hablando de una persona que ha nacido en un entorno en el que no hay estrellas. En que la luz y el día, o sea, el día y la noche son artificiales. Entonces, claro, de repente es como... Y que es ver que más allá de la nave... Hay cosas. No hay cosas. Es que hay un montón de cosas. Es que eso es enorme. Si tú pensabas que tu nave era grande, pues la nave es de grande, pero es que tú miras para el espacio y no es grande. Es que es una motita. Claro. Y dices, y además el otro le explica que todos esos puntos son estrellas y que pueden ser igual de grandes que la nave, pero es que el otro ni se imagina que esas estrellas son enormes. Sí, millones de veces. Claro, porque Joe Jim tampoco lo sabe todo. Tampoco lo sabe todo porque él ha leído libros técnicos y también ha leído novelas. Y ha leído un poco, o sea, él sabe lo que ha leído y él contrasta lo que ha leído con lo que ve. Y tiene un poco... Esa es la referencia que él tiene, claro, porque él tampoco tiene ninguna referencia más. Claro, de hecho, a él le enseñan ahí en ese momento, en ese puente de mando, hay puestos de mando, hay asientos donde se controla la nave. Y claro, cuando Hugh le pregunta, pues Joe Jean no le sabe explicar tampoco, porque realmente es como, no, yo sé que esto, aquí varias personas podían controlarlo todo desde aquí. Sí, pero no sabe cómo, y además no luego... sé cómo, porque hay unas luces, hay un tal... Luego más adelante Hugh es el propio que se da cuenta de que si está en un sitio y le dicen que hay otro asiento que está vacío, que no lo puede hacer porque el asiento está vacío. Y el otro, cuando se va, el otro asiento dice, ¿por qué no ponemos a gente en los dos? A ver si podemos hacer algo con esto. Pero bueno, eso ya va siendo un poquito más adelante. Entonces aquí se queda ya con Joe Jim y le empieza a dejar sus libros de física, empieza a entender cómo funciona la física, cómo funciona la nave, porque también tiene manuales. Y aquí es donde él se empieza a plantear, ostras, pues podríamos hacerla funcionar. Bueno, y aquí hay una elipsis. Aquí hay una elipsis que no te enteras de esta elipsis que no te enteras hasta un rato después. Exacto, no te enteras de la elipsis porque aquí pasan... años. Decenas de años, me atrevería a decir, porque es que en un momento dado tú cuando los mutantes capturan a Hugh calculas que debe tener entre 16, 18, 20 años como mucho. Pero que es que luego va a haber una elipsis en la que ya te dicen, y tenía el pelo blanco. Sí. Claro, tenía canas. Y si pasamos al estándar humano, pues ya las canas te aparecen como muy pronto. A los 30. 50. No, puede que te va a dejar un poco antes, pero bueno, ya tiene canas, ya han pasado muchos años. Claro, y de hecho esa es una de las cosas que más chocan cuando te haces la elipsis y dices tú, tú piensas que lo que están pasando son semanas. No. O sea, Hugh tiene tiempo de leer mucho. Y de darle muchas conversaciones con Joe Jim. Y darle muchas vueltas a las cosas. Y ahí surge el plan que les propone a Joe Jim, que dice, bueno, ¿y por qué no traemos? Pues claro, aquí lo que te falta es gente... Dice, déjame volver con los míos, aquí que había unos cuantos que eran como espabilados como yo y que tenían inquietudes. Yo les convenzo y a ver si logramos... Que yo no sé tampoco tienen muy claro lo que quieren. Quieren ver si eso funciona de alguna manera. Bueno, él se ha estado empapando un poco de todo lo que hay y él lo que quiere es saber si ellos son capaces de poner eso en marcha y ir a donde los originales, los humanos originales, los que montaron la nave, querían ir. Que me parece que era Alpha Centauri o no me acuerdo. Sí, no era muy lejos. Lo que pasa que... Pero claro, o sea, él dice, bueno, ¿y por qué no?
porque si la nave la tenemos, la nave está bien, ¿por qué no podemos hacer esto? Lo que pasa es O sea, claro, es como mínimo vamos a comprobar que funciona. que estamos yendo bien. Que es que a lo mejor hace generaciones que estamos ya desviados de la órbita, o sea, de la ruta, o de lo que sea, ¿sabes? Como, bueno, vamos a probar. Y para eso están... Claro, él recuerda a sus antiguos amigos que tenían también ciertas inquietudes como él. Que es cuando él a Joe Jean le propone y dice, mira, déjame que vuelva, vuelvo con... que me acompañe Bobo. Dice, y si pasa algo, pues por lo menos que Bobo pueda volver y contarte lo que ha pasado, ¿sabes? Y entonces es cuando inician un poco el viaje a la inversa, ¿no? Bajando niveles otra vez, hasta que de repente llega a la zona, creo recordar que donde llegas donde estaban los compactadores y todo eso. Y... Sí, le pregunta a uno de los... O sea, Bobo ya se va y le pregunta a uno de los guardias que hay allí. Y claro, él pregunta por un amigo suyo y le dice, el jefe no sé qué. Porque sus amigos ya son jefes, o sea, han ido subiendo en el escalafón. Entonces, bueno, ahí tiene un desliz porque pregunta como si su amigo siguiera siendo su amigo. Y claro, el otro le dice, ¿tú estás hablando del antiguo jefe o del nuevo jefe? ¿De quién estás hablando? Que ya se queda como, espérate, que aquí han cambiado las cosas. Que aquí han cambiado las cosas. Y bueno, va a ver a su amigo y le empieza a contar un poco toda la historia, todo su periplo, su idea. Y bueno, le engaña y dice, bueno, no se lo cuentes a nadie, si quieres puedes dormir aquí detrás y ya mañana lo vemos. Y ahí es cuando le capturan. Aquí detrás es una celda muy celda rica. Muy rica, sí señor. Y claro, porque se da cuenta de que en el fondo sus amigos que tenían una apertura de mente y tal y cual, cuando han ido alcanzando las posiciones de poder, han dicho, no, el statu quo es el que es y hay que mantenerlo. Y además, por inercia propia, también se han ido quedando con las convicciones que tenían, porque no han ido más allá. Y es la vida que han tenido siempre. Y aquí Hugh ha tenido acceso a más documentación, a una prueba irrefutable de lo que está sucediendo y de lo que es. O sea, él ha tenido un cambio de perspectiva que los demás no lo han tenido. Con lo cual, ya sean más mayores o más jóvenes, pero no han visto esa prueba. Esa prueba que te puede cambiar tu manera de ver las cosas. Con lo cual, ellos han seguido en sus trenes. A lo mejor han cambiado en algunas cosas, pero nada más. El sistema sigue estando. Y nada, le dicen que bueno, que está detenido y que le van a acusar de herejía. Que bueno, pues mira, esa palabra sí se mantiene. Sí. No le han dicho que le van a proponer. No le van a proponer a los Nobel. Además, que podría ser. Claro, además, si tú antes tenías alguna duda de cuál era la metáfora que te estaba planteando aquí se te cae. Aquí ya sabes, claro, cuál es la metáfora. Aquí estamos hablando de la Inquisición pura y dura, entre comillas, no, quizás no tan hardcore, pero es una Inquisición en la que si tú te sales del pensamiento único, eres un enemigo de la sociedad y hay que eliminarte. Efectivamente. Y es lo que le va a pasar a Hugh, en el fondo. O sea, porque Hugh viene con sus ideas. Claro, hay un momento dado en que él habla abiertamente de, es que mira, es que esto es una nave, es que hay un espacio exterior tal. Y claro, los otros le escuchan y es como, el iluminado. Vamos a ir a hablar con estos otros que tienen algo que contarte. ¿Sabes? Que tenemos un compactador aquí. Acompáñame a esta habitación. Exacto, claro. Y bueno, pues después de juzgarle, y además le juzgan, el juicio es muy tipo Inquisición, no se atienden a hechos, ni a sus razonamientos. Sí, casi no le dejan ni hablar. Claro. Entonces, además aquí termina el juicio con una frase que es, y la nave, sin embargo, se mueve. Que era como lo de Galilei. Sí, que ahí ya... ahí ya es Highlains descarado. Sí, ya nos hemos dado cuenta. Efectivamente, ahí ya nos hemos dado cuenta. Pero bueno, pues si hay algún rezagado, ahí ya los pillo. Y bueno, recibe la visita de uno de sus amigos de juventud, en lo que es el patíbulo, porque está esperando para que le... En lo que sería el pasillo de la muerte. Sí. Y decide ayudarlo a escapar, porque era un amigo suyo de la infancia, que se llevaban muy bien y tal. Y lo que le dice Hugh, le dice, oye, pues mira, si quieres liberarme, tienes que irte a donde están los mutantes, les dices que vas de mi parte, le hablas que te lleven con Joe Jim, se lo cuentas a él y que vengan a rescatarme, porque es la única manera que le veo. Entonces, bueno, este amigo se va, le atrapan, le cuesta también un montón que Joe Jim convencerle para que baje a rescatarle, porque primero dice, bueno, ¿yo para qué tengo que bajar? Si al final era
un entretenimiento mío. Pero bueno, se ha metido ahí, pues se ha metido ahí. No quería bajar, pues ahí se queda. Bueno, al final le convence y bajan. Y bueno, en la huida raptan también al jefe que le había metido a él en la que era su amigo, en la cárcel, que era su amigo juventud. en su juventud, y se lo llevan hasta el centro de mando para convencerle de que Oye, mira, esto es lo que te estoy diciendo. Y aquí termina este relato, que luego ya continúa. Sí, porque yo no recuerdo si al final del relato llegaban a intentar activar No, eso ya todo lo que es el cambio de la nave ya es el siguiente relato. Aquí termina en el cliffhanger de esto es lo que te quería enseñar. La verdad es que es un relato muy chulo por la vuelta de tuerca a eso. Primero, vale, lo que has comentado tú de que es una de las primeras veces que quizá podamos ver una nave generacional y una nave cilíndrica, rotatoria, por lo que tú has dicho, un modelo rama, podríamos llamarlo. Es muy interesante, pero a mí me resulta muy interesante también cómo juega luego la metáfora, primero con la involución de la sociedad, ¿no? Porque en teoría... Han perdido el conocimiento. Han perdido el conocimiento porque se supone que esta nave pues se envió desde la Tierra hace... No creo que no llegan a decirlo. No dicen los años porque tú no sabes cuánto está... Exacto, entonces claro, al pasar las generaciones, o sea, es que pueden haber pasado 1000 años. Entonces claro, si tú lo piensas, en el fondo, desde todo el conocimiento que teníamos con los griegos y los romanos, el conocimiento tecnológico, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y luego el de Oriente, se llega a un oscurantismo, una pérdida de la ciencia, hasta que llegamos otra vez casi al Renacimiento, que empezamos a recuperar. Realmente no inventamos, se inventan muchas cosas obviamente, pero sobre todo recuperamos cosas que los griegos ya las sabían. O sea, es que estamos hablando de que los griegos tenían una cosa que era el concepto de átomo, que no era exactamente como lo conocemos, pero era muy avanzado para lo que teníamos. Pero era muy avanzado para teniendo en cuenta que los griegos, no nos engañemos, eran hijos de cabreros. O sea, es que es así. O sea, nosotros tendremos a pensar en Atenas, la gran poligriega, pero es que 200 años antes de Atenas eran tribus nómadas que se le daban de pedradas y que lo que iban es con el ganado de un sitio para otro. Sí, no, y además que aquí te hablan de que todo esto debió de pasar a partir de una guerra intestina dentro de la nave. Debía haber una especie de que revuelta. Se dividieron como unos arriba, otros abajo, y algunos debieron de tener problemas, que fueron los mutantes, y fueron mutando, y claro, con el tiempo sucede como lo de Pandorum, que tú vas pasando generaciones y a lo mejor vas perdiendo o vas mutando simplemente por cosas ambientales, y efectivamente puedes mutar de muchas maneras y no todas buenas. Claro, exacto. Y otros que a lo mejor se quedaron con las cosas básicas, con una creencia, o perdieron en su momento la gente que sabía de eso, y se quedaron los más listos, pero que tampoco tenían la capacidad de enganchar otra vez ese conocimiento, y hicieron lo que pudieron. En el fondo es el juego del teléfono escacharrado a través de las generaciones. Como probablemente todo lo que ahora damos por sentado de lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo, dentro de 300 años, cuando se lo enseñen a los niños en las escuelas, se lo van a enseñar diferente, porque es que habrá pasado el tiempo y probablemente la verdad es lo que dicen mucho cuando hablas con historiadores que te hablan de historia antigua. Dicen, a ver, esto es lo que nos cuentan los historiadores de la época, y hasta cierto punto tenemos que tenerlo en duda, porque nos lo están contando ellos y nosotros con los datos que tenemos a lo mejor arqueológicos podemos refrendar algunas cosas, pero muchas no. Al final te tienes que basar en lo que está escrito, pero al final lo que está escrito lo escribe alguien. Y alguien con unos intereses. Y alguien con unos intereses, claro. Entonces, a mí me parece que es un ejemplo muy bonito esto. Lo que pasa es que está narrado al final como una aventura, porque al final es otro viaje del héroe. Además, este es de libro, porque es el personaje joven que sale, que al final se va con los mutantes, encuentra un maestro, que se engaña, que encuentra un maestro. O sea, es otro viaje del héroe. Lo que pasa que aquí, en una nave generacional, que se ha ido todo al garete, y él dice, oye, aquí hay un atisbo de poder volver a entender esto. ¿Sabes? A mí me parece que es una metáfora muy chula, pues eso, sobre todo el conocimiento que se perdió por la pérdida de lo griego, lo romano, con la Edad Media, y cuando de repente con el Renacimiento se empieza a recuperar. O sea, al final, obviamente la metáfora llega a ser ya hasta burda cuando dice, sin embargo la nave se mueve. Sí. Pero yo ahí a Heinlein saco una sonrisa, porque en el fondo Heinlein escribía en sus novelas, en las revistas escribía para el pueblo llano, no escribía para la alta literatura, la alta sociedad, no. Él lo que quería era publicar en las revistas y que lo leyera cualquiera y lo entendiera. Entonces ahí está haciendo su pequeña amiguita de proselitismo científico, que él no dejaba de ser un ingeniero, y además eso se nota mucho cuando en las novelas de Heinlein sale un ingeniero o un hombre de negocios, tiene mucho de Heinlein, lo tiene.
porque le gustaba mucho ese rollo. Entonces eso es con lo que me quedo de la novela realmente, o sea, la metáfora tan chula que hay. Y mira, yo particularmente sí que paré en este primer relato y tengo pendiente continuar leyendo los siguientes, pero bueno, ya con calma, porque ya sabemos que aquí en demasiado poco tiempo tenemos demasiado poco tiempo. Yo aproveché y me los leí. Pero bueno, os invito a todos a que os lo leáis porque también está muy interesante. Muy bien. Y bueno, yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Sí, yo creo que con esto estamos todos. Pues nada, ya sabéis, amigos, si queréis que os salten los avisos cuando no saquemos nuevo programa, pues estamos en Anchor FM, tenemos allí la plataforma de demasiado poco tiempo, también estamos en iVoox, estamos en Twitter, @podcastdpt. Nos podéis escribir, ¿cómo era el correo? Demasiado poco tiempo @gmail.com. Y nada, nosotros también estamos por ahí por Twitter. Cuando veáis algo relacionado con demasiado poco tiempo solemos estar referenciados. Y siempre tenéis también los comentarios de iVoox, por ejemplo, si queréis comentarnos si os ha gustado o no os ha gustado, o hacernos alguna recomendación. O qué os ha parecido. Exacto, o sea, forma de contactar con vosotros tenéis, y la verdad es que espero que os hayan gustado estos 2 relatos que os hemos traído esta vez. Y nada, nos vemos en la siguiente, ¿no? Venga, sí, nos vemos en la siguiente. Un saludo. Hasta luego.